El boxeo, mejor conocida como la dulce ciencia de pegar sin que te peguen. Cabe recalcar que existen varios tipos de boxeo. El boxeo francés, como ya hablamos con Eric, el boxeo tailandés, el Muay Thai, el boxeo japonés o el kickboxing. Del boxeo del que yo les voy a hablar es del boxeo que todos conocemos, en los que se utilizan los puños, solo los puños para neutralizar a un oponente. ¿Qué es el boxeo? Es un deporte que consiste en dos contrincantes luchando solo utilizando sus puños. Estos están cubiertos por guantes y solo se puede golpear al adversario de la cintura para arriba. Todo esto sucede dentro de un cuadrilátero y la pelea ocurre en breves secuencias también denominadas rounds o asaltos. Existen varias categorías de peso para clasificar a los combatientes y la duración de un encuentro de boxeo es acordada previamente al combate, igualmente el peso. Hablemos un poco de la historia del boxeo. El boxeo se practica desde el inicio de los tiempos, porque solo se necesitan dos personas para poner en práctica las técnicas boxísticas. Podemos ver la existencia de dibujos rupestres en Argelia, lo que nos dice que el boxeo ya existía en África. Por otro lado, también se plasmaban escenas de combates a puños en las paredes de los sepulcros de los faraones en el antiguo Egipto, lo que nos dice que también ya se practicaban las primeras técnicas boxísticas. En la Olimpiada número 23, en el 668 en Grecia, antes de Cristo, se practicaba ya el pugilismo con los puños cubiertos de vendas. No habían muchas restricciones en los combates, ganaba aquel que neutralizaba a su oponente y cuando su oponente ya no podía más o se rendía, levantaba el dedo meñique, eso quería decir que ya no se podía pelear más, no había ni pesos ni tampoco asaltos, por lo tanto eran los combates con menos restricciones y solo se podían atacar con los puños, se podía dar cualquier tipo de golpe de puño, no se podían dar patadas, no se podía derribar, simplemente solo utilizar los puños. Luego el boxeo se expandió hasta Roma, era un deporte de esclavos que lo utilizaban para buscar la gloria, pero fue bastante brutal, se ponían hasta clavos en los guantes durante las peleas y fue vetado entonces porque causó bastantes muertes y era un deporte mal visto. Bueno, el boxeo reaparecería en el siglo XVIII en Inglaterra y aquí es donde aparecen las primeras técnicas que conocemos hoy en día, por ejemplo el famoso jab. En 1698 ya se hacían competencias de boxeo en el Teatro Real de Londres, pero las reglas no eran como las de hoy. Pedía aquel que ya no pueda más. Eran más o menos como el boxeo en el 668 en Grecia. Bueno, luego viene James Fick, que fue un gran maestro de boxeo, la primera gran figura del boxeo desde, o sea que, digamos, estuvo invicto durante 300 combates y desde 1719 a 1730 estuvo invicto, entonces todo el mundo admiraba a James Fick. Tuvo bastantes discípulos, entre esos James Fick tuvo como discípulo a Jack Broughton, que fue, o sea, el principal discípulo de James Fick fue Jack. Jack una vez venció y accidentalmente también mató a George Stevenson, y esto dejó devastado a Jack Broughton. Por eso Jack inventó el primer conjunto de reglas en 1743 y aquí es donde incluye los guantes para amortiguar los golpes porque en un inicio no se utilizaban guantes, era a puño desnudo. Y también implementó los cuadriláteros porque las peleas se daban en, digamos, en espacios muy abiertos con gente alrededor y cuando un peleador que la gente quería que gane perdía, se formaba un caos, entonces los cuadriláteros se hicieron más o menos para evitar que la gente simplemente se metiera a las peleas y también para que no intervengan. En 1838 se avanzó con las reglas, llegaron las famosas reglas llamadas London Prize Ring, y aquí es donde ya se prohíben los golpes bajos, o sea, los golpes hacia la zona inguinal, las patadas, los golpes con la cabeza y las mordidas, porque obviamente a veces se daba que los boxeadores, o sea, realizaban estos movimientos que no son totalmente legales para el boxeo. Entonces, estas reglas ya regularizan qué tipos de golpes se tiran. Después viene John Graham Chambers, que ideó las reglas del boxeo como las conocemos hoy en día en 1867. Estas reglas son llamadas las de Queensberry.
Estas constan de 3 minutos por asalto y 1 minuto de descanso entre cada round. Cada boxeador, el boxeador que caiga debe ponerse de pie en máximo 10 segundos sin ninguna ayuda o si no pierde por knockout. Si la pelea dura todos los asaltos y no hay un knockout, se llega a la decisión unánime, que es ver quién gana más rounds durante el combate. Y bueno, ¿cómo se puntúa un combate? 10 puntos obtiene quien gana el asalto y 9 puntos obtiene el perdedor. Si el perdedor del asalto sufre una caída por un golpe, si le da un golpe y se cae, eso se llama un knockdown, se marca 18, o sea, se le quita un punto al perdedor del asalto. ¿Bajo qué parámetros se califica un combate de boxeo? Primero, en la eficiencia del golpeo. ¿Qué tan eficiente es el boxeador a la hora de tirar golpes? Los golpes significativos que éste registra en su oponente. Martín, perdón, una También, pregunta, Martín. Si un tipo está golpeado, por ejemplo, 3 veces, se cae 3 veces, ¿se marca 6 o se marca solo 8? no, ya no se marca 6, solo se marca Que por la caiga primera una o caída. varias veces es 8 ya. Okay. Hay una regla especial que ya no se usa mucho. Si cae 4 veces, se acaba la pelea. Pero esa es una regla que se pacta antes del combate, pero últimamente no he visto que se ponga en práctica esta regla. Si un oponente cae 2 veces, simplemente se marca 18 y el round es totalmente dominante. El 18 es para mostrar la dominancia de un boxeador frente al otro. Cuando tú dominas a tu oponente, también puedes marcar 18. Bueno, ¿bajo qué parámetros se califica un combate de boxeo? La agresividad, la efectividad de la agresión. También la defensa, es muy importante la defensa, mostrar a los jueces que tienes defensa y puedes quitarte golpes, puedes esquivar, puedes bloquear. Y también el manejo del ring. Si manejas bien el ring, si cortas, se dice cortar el ring, si cortas bien el ring, manejas bien cada parte del ring, las cuerdas, la parte de la mitad del ring, si presionas, también eso influye mucho en la decisión de los jueces. Veamos los pesos. Primero tenemos alpaca, 105 libras, mini mosca, 108, mosca, 112, super mosca, 115, gallo, 118, super gallo, 122, pluma, 126, super pluma, 130, ligero, 135, super ligero, 140, peso welter o mediano, o medio mediano, perdón, 147 libras, super welter 154, mediano 160, super mediano 168, medio pesado 175, crucero, que ya son los más grandes, 200 libras. El peso pesado para los varones es de 200 libras en adelante, o sea, el mínimo para hacer peso pesado en varones es cumplir con esas 200 libras. Y el peso pesado en mujeres son 175 libras, pero, o sea, todos los pesos mencionados anteriores también son para mujeres, excepto esto de los pesos pesados. Considero que en el boxeo hay demasiados tipos de peso, deberían unificarlos más. Perdón. Hablemos de las reglas del boxeo. ¿Qué es lo que no puedes hacer a tu rival? No puedes golpearlo en la nuca, en la parte de atrás de la cabeza. No puedes patear a tu rival de ninguna forma. No puedes darle la espalda mientras estás combatiendo. No puedes realizar ninguna técnica de lucha, ninguna técnica de derribo, hacerle tropezar. No puedes golpear en la zona inferior, es decir, de la cintura para abajo no puedes golpear. No puedes dar cabezazos intencionalmente, porque hay veces que ocurre que estás en un intercambio de golpes y te da un cabezazo o tú llegas a un cabezazo accidentalmente. Entonces no puedes dar cabezazos. Pasó una vez en una pelea de un boxeador llamado Mayweather, en el que le dieron un cabezazo a Mayweather y pararon la pelea por un rato. No puedes morder a tu rival, la famosa mordida de Mike Tyson contra Evander Holyfield. No puedes tampoco alterar los guantes o el equipo. El equipo de boxeo consta del protector bucal primero, los guantes de boxeo, también tienes los pantaloncillos, también llamados trunks, la protección inguinal, que también se llama copa, y los botines, que son zapatos básicamente. No puedes alterar ninguna pieza de este equipo. Y ya ha pasado que hay boxeadores que ponen yeso en los guantes y esto produce una concusión terrible al combate, o sea, al otro boxeador. Ha pasado, por ejemplo, un caso, Billy Collins contra Luis Resto.
Billy Collins era un gran boxeador, una gran promesa del boxeo, pero Luis Resto puso yeso en sus guantes y esto le dio mucho más potencia en los golpes y fue capaz de vencer a Billy Collins, y Billy Collins acabó muerto 2 semanas después de este combate. Ningún miembro del equipo de los boxeadores tiene permitido ingresar al ring mientras se está dando una pelea, por eso el equipo de los boxeadores se ubica en la esquina. El equipo del boxeador puede gritarle indicaciones, puede gritarle qué golpe debe tirar el boxeador, pero no puede intervenir directamente en la pelea. El número de rounds son pactados previamente antes de la pelea. Igualmente, el peso también es determinado antes de la pelea. Son 3 jueces los que califican cada episodio de la pelea. Cada asalto es calificado por 3 jueces. Se ubican en las esquinas del ring. Creo que se ubican en la esquina. O sea, es que hay varias esquinas. Depende de cómo se organice el evento para ver en qué parte se ubican los jueces. Cada round dura 3 minutos y hay 1 minuto de descanso entre rounds. Y no se puede golpear al otro cuando está en el piso. Por ejemplo, cuando tú anotas un knockdown y el otro boxeador está en el piso, no puedes irle a rematar en el piso. No es como en el MMA. Sino debes esperar a que tu oponente se levante y ahí puedes tratar de buscar la finalización y rematar. Formas de ganar. Primero tenemos el famoso knockout, perdón. Este se trata de dejar al oponente fuera de combate mediante un golpe fulminante, y si el oponente no logra vencer la cuenta de 10, se declara un knockout. También cuando tiras un golpe tan fulminante que deja a tu oponente totalmente tendido en el piso sin poder levantarse, esto también es un knockout. Las zonas para golpear, para anotar un knockout, por ejemplo, la mandíbula, toda esta parte que está aquí, la 100. Incluso puedes atacar a la nariz, pero requieres mucho más poder para noquear a alguien simplemente golpeando en la nariz, pero principalmente la mandíbula, la 100 y también el gancho al hígado. El hígado se ubica en la parte derecha, justo a la altura de las costillas, justo aquí, y también es bastante bueno golpear al plexo. Incluso puedes romper las costillas golpeando también a todas estas zonas de aquí, y esto puede marcar un knockout. Knockout técnico o TKO. Es cuando el referí determina que uno de los 2 peleadores ya no puede continuar más con el combate y se para la pelea. Por ejemplo, cuando está contra las cuerdas y el boxeador ya no responde, ya no se defiende efectivamente, ya no tira golpes, ya no golpea de vuelta y el otro oponente le está masacrando con combinaciones de golpes, ahí es cuando el referí se mete en medio de la pelea y dice ya no más, y se declara un knockout técnico y gana quien haya estado tirando las combinaciones o haya estado haciendo más daño a su oponente. También el peleador puede rendirse, puede decir ya no puede más verbalmente, o la esquina puede tirar la toalla. O sea, tiran la toalla en señal de que se acabó la pelea, ya no queremos que nuestro boxeador siga peleando. También, si el peleador en el descanso entre rounds no puede pararse del banco, se lo considera como un knockout técnico. Si el boxeador ya no puede pararse, se acaba la pelea. Esto pasó, por ejemplo, en la tercera pelea de Muhammad Ali contra Joe Frazier. Joe Frazier ya no podía levantarse más y al final Ali sí pudo levantarse para el siguiente round y se le dio la victoria a Muhammad Ali. La descalificación también es otra forma de ganar. Si un peleador incumple mucho las reglas o realiza uno de estos movimientos prohibidos que mencioné antes y deja seriamente herido al otro competidor, se descalifica a este peleador y se le da la victoria al peleador afectado. La decisión unánime también es otra forma de victoria en el boxeo. Son 3 jueces los que puntúan el combate, como ya mencioné. En caso de que al finalizar la pelea no se produjo ninguna finalización o knockout o TKO en los rounds establecidos, entonces se decide si hay un vencedor o si hay un empate, porque también puede haber empates. También se puede declarar sin decisión, y la sin decisión se declara cuando no existe una claridad en qué pasó durante la pelea. Si hubo, por ejemplo, un accidente que no fue intencional, se declara una sin decisión. Bueno, la duración de los combates. Pueden durar 12 asaltos de 3 minutos en los campeonatos mundiales. Cuando tú peleas por un cinturón de campeonato mundial, dura esto. 10 asaltos por los títulos nacionales. Los combates con menor coyuntura, menor importancia, duran 8, 6 y 4 asaltos.
Entonces, también los asaltos son pactados antes de la pelea. Y también mucho depende la coyuntura de la pelea. Si la pelea es muy importante, va a ser de 12 asaltos. Y si hay un cinturón en juego, más todavía. Entonces, por cada asalto hay 3 minutos de no, cada asalto dura 3 minutos y hay 1 minuto de descanso por round. Ahora hablemos un poco del boxeo amateur o el boxeo olímpico. Primero, tiene diferencias con el boxeo profesional del que estábamos hablando antes. La duración es menor en el boxeo amateur o boxeo olímpico. Dura 3 a 4 rounds. Se agrega el casco para la protección del boxeador y además se agregan también el uso de uniformes. Por ejemplo, en esta foto que vemos de fondo podemos ver el uniforme rojo que está representando a Estados Unidos y el uniforme azul que está representando, por ejemplo, a Europa. En el boxeo profesional, en cambio, tú puedes usar tu propio tipo de guantes, o sea, un conjunto de boxeador más personalizado, desde los pantaloncillos, los zapatos, hasta el bucal puede ser personalizado y los guantes. Y el boxeo amateur o el boxeo olímpico es más enfocado en la técnica y en la velocidad del boxeador. O sea, los jueces puntúan más de acuerdo a la técnica. Si el golpe tiene una forma correcta, si un boxeador es más veloz que el otro y mucho más técnico, muestra, digamos, una técnica de libro de texto, es decir, una técnica perfecta. Por ejemplo, para golpear necesitas muchísima técnica y si tú enseñas a los jueces que tienes esa técnica y dominas al otro mediante tu velocidad, tu inteligencia y también tu forma de combate, eso es lo que te gana la pelea. En el boxeo olímpico, en el boxeo amateur, hay muchos menos knockouts. Primero porque tienes el casco que amortigua bastante los golpes. Ese casco sirve para absorber mejor los golpes. Y segundo porque también tiras los golpes con más velocidad, porque eso es lo que califican a la final los jueces. Tiras con más velocidad y menos, o sea, no tiras con tanta potencia. Bueno, hablemos del cuadrilátero o del ring. Es un cuadrilátero con dimensiones mínimas de 4.90 metros y máximas de 6.90 metros dentro del cuadrilátero, o sea, dentro de las cuerdas, el área cuadrada de las cuerdas es esta. La superficie del ring estará a una altura del suelo mínima de 91 centímetros y máxima de 1.22 metros, perdón. Las cuerdas del ring son 3 a 4 con un grosor de 3 a 5 centímetros de diámetro. Y bueno, ahora hablemos sobre las organizaciones más importantes del boxeo, porque existen varias, pero a mi parecer estas son las más importantes. Tener los cinturones de estas organizaciones te hace una estrella y te hace uno de los mejores boxeadores libra por libra, si no el mejor boxeador. La Asociación Mundial de Boxeo, la AMB, el Consejo Mundial de Boxeo, la CMB, la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, la Organización Mundial de Boxeo o la OMB. Tener cinturones de estas organizaciones te hace literalmente una superestrella. Por ejemplo, tenemos a Teófimo López actualmente, que es campeón del Consejo Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Entonces esto te da bastante reconocimiento y te hace de los mejores boxeadores que hay en el planeta. También hay otras organizaciones que tienen bastante atención y tienen bastante importancia, por ejemplo la IBO, y ya vamos a hablar un poco de esta organización porque Carlos Góngora, un boxeador ecuatoriano, es campeón de la IBO. Bueno, hablemos de las problemáticas contemporáneas. Hoy en día los artistas marciales mixtos y superestrellas como youtubers se están incursionando al mundo del boxeo. Y esto está dividiendo la opinión. Existe quienes opinan que esto es un circo que decrementa la calidad boxística, o sea, se ve menos boxeo, se ve menos la ciencia de pegar sin que te peguen. Y hay quienes opinan que esto es bueno para el deporte porque atrae atención y el boxeo crece. Hay más público casual involucrado en el boxeo y también los fans de las artes marciales mixtas se sienten atraídos por estos enfrentamientos de boxeo. Entonces, genera este debate de ganar por pay-per-views o tratar de salvar la calidad boxística hoy en día de este deporte. Recientemente, el 17 de abril, hubo un combate de estos controversiales y, a mi parecer, uno de los peores pay-per-views que he visto en mi vida. Fue el combate entre Jake Paul y Ben Askren. Jake Paul es un youtuber que
reconozco que tiene habilidades boxísticas, tiene bastante poder en sus manos y sabe meter las manos. Mientras que Ben Askren es un peleador de artes marciales mixtas. Es un peleador de artes marciales mixtas que siempre fue conocido por su lucha, por derribar y dominar al rival en el piso, pero nunca fue conocido por su boxeo. Su boxeo nunca fue desarrollado en su carrera de artista marcial mixto. Nunca tuvo que usar su boxeo. Entonces, Jake Paul y Ben Askren se midieron el 17 de abril y finalmente Jake Paul lo derrotó en el primer round con un knockout súper rápido de una manera bastante dominante, digamos, o sea, lo noqueó de una. Solo le metió un derechazo y se acabó la pelea. Entonces, arma esta controversia de que no hay calidad boxística, no tiene un rival digno para enfrentar. Se enfrentó a una superestrella de YouTube contra un peleador de artes marciales mixtas. Entonces, no están peleando boxeadores. Sin embargo, este evento de boxeo hizo 1.5 millones de pay-per-views, que es una cantidad bastante de dinero. Incluso hizo más pago por evento, o sea, pagaron más por ver esta pelea que incluso muchas peleas de la UFC que hacen $800,000 por pay-per-views. Bueno, esta problemática comenzó una vez que Muhammad Ali peleó contra un artista marcial, se llamaba Antonio Inoki. Entonces aquí fue cuando comenzó digamos, crossover entre las artes marciales y el boxeo. Y se popularizó mucho cuando Conor McGregor enfrentó a Floyd Mayweather. Considero que Conor McGregor hizo un papel destacado durante esta pelea. Anotó buenos golpes, pero finalmente Floyd Mayweather es el mejor de nuestra época, o sea, ha sido el mejor. Y obviamente dominó a Conor McGregor. Pero considero que Conor McGregor hizo un papel destacado, se movió bien, pero Mayweather es Mayweather. Entonces, y este evento hizo 4.3 millones en pay-per-views, lo cual nos llama bastante la atención y nos dice que al final el boxeo crece un poco por estos enfrentamientos, por estos crossovers. Ahora hablemos del boxeo en el Ecuador. Ya hablamos un poco con Eric sobre qué ha pasado en el Ecuador respecto al boxeo. El boxeo en el Ecuador llega en el siglo XX, en Portobelo, justo en la minería Satco, donde se enseñaba a boxear a los indígenas zaraguros. En Guayaquil, en 1929, George Capwell fundó el Club Sport Emelec, y en este club, en el Emelec, se practicaba ya el boxeo. De hecho, había una regla de que si querías pertenecer a este club, lo primero por lo que debías pasar era por un combate de boxeo. No importa si ganes, pierdas o empates, pero de ley tenías que pasar a través de un combate de boxeo. En 1926 se dieron en las primeras Olimpiadas Nacionales en Riobamba. Fue la primera vez que se incluyó al boxeo, al pugilismo, en unas Olimpiadas Nacionales aquí en Ecuador, en 1996. En 1926. Aquí fue cuando Rufo López dominó durante esta época, siendo, digamos, una de las primeras figuras del boxeo ecuatoriano. Después llegaría Aurelio Mosquera, o mejor conocido como el Gran Kid Lombardo. Llegó de Esmeraldas a Guayaquil y comenzó una gran carrera y hasta peleó internacionalmente en el Auditorio Olímpico de Los Ángeles. En Quito, en cambio, llega Eduardo Casares, que se convertiría en un ídolo local. O sea, nosotros los quiteños siempre estábamos pendientes de las peleas de Eduardo Casares. Los combates se llevaban a cabo en la Plaza Arenas o en la Plaza Belmonte, como ya lo mencionamos con Eric. En los años 60 se da la época dorada del boxeo ecuatoriano. Y aquí es donde llega el gran Eugenio Espinosa, que era uno de los atractivos boxísticos de la época. Y él se midió enfrente de Daniel Guanín. Después estos dos se harían muy amigos posteriormente, pero en esta época de los 60 tenían una rivalidad muy marcada Daniel y Eugenio. Daniel fue considerado como uno de los boxeadores más técnicos de la historia del Ecuador. ¿Y qué significa esto? Que Daniel Guanín era excelente esquivando golpes y contragolpeando. Tú le tirabas un golpe, Daniel se lo quitaba y regresaba con su propio golpe. Entonces no se dejaba pegar, tenía un muy buen jab, o sea, era uno de estos boxeadores que lo veías moviéndose alrededor del ring y quitándose golpes y tirando los suyos propios sin que lo golpeen a él.
Jaime Valladares después viene, también conocido como el Chico de Oro. Había ganado una gran popularidad por el poder de nocaut que tenía. Entonces, Jaime Valladares se midió con Eugenio Espinosa en algún momento en el 63. Espinosa lo noquea en el cuarto round, noquea a Jaime Valladares, perdón, y después tuvieron una revancha meses después. Y aquí es donde Jaime Valladares tuvo su venganza y se catapultó más a la fama aquí en el boxeo ecuatoriano. Entonces después Jaime Valladares pelea por el título de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo por el peso superpluma. Sin embargo, pierde por decisión unánime. En el 67 llega Alberto Herrera, que mantuvo una racha de victorias por un largo tiempo y estuvo cerca de conquistar el campeonato mundial de la Asociación Mundial de Boxeo contra Samuel Serrano. Aquí hay un dato interesante porque Herrera estuvo súper cerca de ganar esta pelea en el primer round, porque Herrera fue capaz de noquear a Samuel Serrano. Sin embargo, Herrera, como se dice, no apretó el acelerador, es decir, no finalizó a su oponente, no fue a por la finalización. Cuando tu oponente está lastimado, tú tratas de combinar golpes para finalizarlo, para terminarlo, golpearlo de una forma tan fulminante que el referee diga no más. Sin embargo, Samuel Serrano no hizo esto y en los últimos rounds pierde por nocaut contra Samuel Serrano. Luego llegaría el famoso Ramiro El Claycito Bolaños, una de las figuras más grandes de aquí del Ecuador. Tuvo grandes conquistas nacionales, había ganado a todo el mundo. También acumuló un récord bastante considerable, pero su gran consagración llegó en 1970. Clay Bolaños venció a Jaime Valladares en un combate legendario, lo venció por nocaut y aquí podemos ver que pelearon en la Plaza de Toros y el Claycito lo noquea a Jaime Valladares. En el 74, Clay Bolaños se enfrentaría al japonés Kuniaki Shibata por el título superpluma. Lamentablemente, Bolaños pierde por nocaut técnico en el round 15 y esta pelea sucedió en Japón. Entonces, digamos, esta fue una de las peleas de un ecuatoriano más importantes de la historia. Y bueno, veamos ahora el acontecimiento más grande del boxeo en nuestro país. Segundo Mercado, fue uno de los mejores de nuestro país. Llegó a los Juegos Olímpicos e hizo una actuación destacada. Se incursionó en el boxeo profesional y viajó a los Estados Unidos para después mejorar e hizo grandes actuaciones, noqueaba a todos sus rivales, o sea, tenía una calidad boxística bastante marcada, derrotaba a todos por nocaut y era bastante dominante. Llegó la mayor pelea que jamás se realizó en este país. Segundo Mercado peleó por el título del peso medio de la Federación Internacional de Boxeo, de la FIB, contra nada más y nada menos que Bernard Hopkins en diciembre 17 de 1994. Segundo Mercado peleó contra Bernard Hopkins. Bernard Hopkins es uno de los mejores boxeadores que ha existido. Incluso Bernard derrotó a Oscar de la Hoya. Oscar de la Hoya, un boxeador mexicano reconocidísimo. La pelea incluso contó con la presencia de Muhammad Ali. Así es, Muhammad Ali vino acá a Ecuador y se transmitió en directo desde el Coliseo Rumiñahui, desde Quito a más de 90 países. Segundo Mercado hizo una gran actuación en contra de Bernard Hopkins. Bernard Hopkins era conocido por su gran poder de knockout y también por su técnica. Era muy técnico y a la vez era un noqueador. Segundo Mercado derriba 2 veces a Hopkins con golpes y a pesar de esto empataron la pelea. Obviamente en el Coliseo Rumiñahui llovieron los bus y la inconformidad de nosotros los ecuatorianos no se esperó en hacerse notar. Después se daría un desempate más tarde en Estados Unidos, pero Segundo Mercado pierde por nocaut frente a Bernard Hopkins y esto haría que la carrera de Segundo ya era en picada. O sea, fue en picada después de este segundo combate con Hopkins. Hoy en día tenemos a Carlos Góngora, nacido en Esmeraldas y formado en el TENA. En el 2007 fue al Campeonato Mundial de Boxeo en Chicago y después a un clasificatorio para los Juegos Olímpicos en Beijing 2008 y Río 2012. Y bueno, las mejores actuaciones de Carlos Góngora llegarían en el 2020. Carlos Góngora noquea a Ali Akhmedov en el round 12 después de una pelea bastante intensa, una excelente pelea, una ardua pelea, y se proclamó como nuevo campeón mundial
de la Organización Internacional de Boxeo, la IBO, del supermediano. La IBO es también una de las organizaciones más importantes, incluso tiene de su parte a la televisora, a la promotora DAZN, que es una de las promotoras más importantes del boxeo hoy en día. Y Carlos Góngora en esta pelea demostró mandíbula porque fue lastimado varias veces, pero también mostró una técnica excelente, o sea, mostró una calidad boxística muy, muy buena, demostró poder, demostró contragolpe, demostró su velocidad de golpeo. Igualmente, recientemente, el 17 de abril del 2021, defendió el título contra Christopher Pearson y lo noqueó en el octavo capítulo, y en esta pelea Carlos Góngora fue totalmente dominante, o sea, demostró ser el verdadero campeón de la IBO, o sea, dominó de principio a fin a Christopher Pearson, con bastantes combinaciones, bastantes ráfagas de golpes. Entonces esto nos deja ver que Carlos Góngora esperemos verlo peleando con rivales de mejor calidad próximamente. Actualmente el organismo encargado del boxeo en el Ecuador es la Federación Ecuatoriana de Boxeo, la FEB, y Carlos Góngora está bastante relacionado con esta porque aquí es de donde vienen sus entrenadores. Ahora hablemos de los exponentes, los más grandes del boxeo en todos los tiempos. Primero tenemos a Muhammad Ali, conocido por flotar como una mariposa y picar como una abeja. Su velocidad, su movimiento, su juego de pies, las ráfagas de golpes y la velocidad de golpeo que tenía, y también su contragolpe, que tú le tirabas un golpe a Muhammad Ali y se esquivaba, como podemos ver en esta imagen es famosísima, porque Muhammad Ali era excelente esquivando los golpes. El estilo de Muhammad Ali para esquivar los golpes se llama el lean back o el pull, que es, o sea, manejar tu distancia y hacerte para atrás para quitarte los golpes. Muhammad Ali venció a los mejores de su época. Acumuló un récord de 56 victorias con 5 derrotas. Sus mejores victorias son Sonny Liston, Joe Frazier y George Foreman, los mejores de su época prácticamente. Es uno de los boxeadores más conocidos, si no es que más el que más conocido. Muchos lo consideran como el libra por libra número 1. Yo también lo considero así porque derrotó de una forma muy convincente y varias veces a los mejores de su época. Fue una figura muy icónica que se opuso al racismo y hoy en día es también un ícono de la cultura popular. O sea, es el boxeador más famoso que ha existido. Seguramente todos hemos escuchado historias del gran Muhammad Ali. También tenemos a Mike Tyson, conocido por ser un contragolpeador agresivo. Es decir, tú le pegabas, tenía con 20 golpes más a Mike Tyson. También fue conocido por su legendario poder de knockout. A Mike Tyson, tú le tirabas un golpe y en vez de hacerse para atrás, él iba para adelante y continuaba con su ataque. Mike Tyson era increíble. Acumuló un récord de 50-6. Sus mejores victorias fueron Larry Holmes, Michael Lewis, Trevor Berbick. Es un ícono de la cultura popular, uno de los boxeadores más admirados y reconocidos por su ferocidad, y hasta hoy en día es una figura muy relevante en todos los deportes. Fue un campeón desde muy joven, desde los 23 años obtuvo un cinturón mundial. Hoy en día tenemos al Saúl El Canelo Álvarez, conocido por su defensa y por su habilidad de contragolpear. Tiene bastante poder de knockout y además tiene el famoso gancho al hígado, el gancho al hígado que mencioné antes. El Canelo es conocido por su estilo de boxeo mexicano. El boxeo mexicano es tirar combinaciones arriba, o sea, a la cabeza y después al cuerpo, y también tener una defensa excelente y contragolpear, esquivar un golpe y dar de regreso otro. Acumuló un récord de 55 victorias, una derrota y 2 empates. Sus mejores victorias son Sergey Kovalev, Miguel Ángel Cotto y Gennady Golovkin. Es considerado por muchos como el mejor libra por libra de la actualidad y por eso lo puse en esta lista. Y es una superestrella mundialmente conocida. Todos conocen al Canelo, la mayoría conocemos al Canelo. Incluso J Balvin va a los conciertos, perdón, a las peleas del Canelo y canta ahí. Y bueno, tenemos a Sugar Ray Robinson, conocido por su extrema velocidad y potencia a la hora de combinar golpes. Era común ver a Sugar Ray Robinson revoleando a sus oponentes alrededor del ring con su velocidad. Acumuló un récord de 173 victorias, 19 derrotas y 6 empates. Sus mejores victorias fueron Jake LaMotta, Tommy Bell, Randy Turpin. Era muy activo. Tú podías ver a Sugar Ray peleando todos los fines de semana por poco. Tuvo una racha de 85 victorias consecutivas sin ninguna derrota y peleaba con los mejores y los dominaba de principio a fin. Veamos ahora técnicas de boxeo.
Tenemos al jab. El jab es el golpe más importante del boxeo. Es el golpe que marca la distancia, que marca el ritmo y además establece a tu golpe de poder, a tu mano derecha. Si eres derecho, tu mano derecha es tu mano de poder. Si eres zurdo, tu mano izquierda es tu mano de poder. Por lo tanto, tu jab es derecho, pero normalmente es izquierdo. Tenemos al cross, que es el golpe recto de derecha, y también se puede cambiar el ángulo de estos golpes a ganchos. Los ganchos son golpes curvos que están diseñados para llegar alrededor de la guardia del oponente a estas zonas de la mandíbula. Los uppercuts, que son golpes ascendentes, que se utilizan más que nada en corta distancia. También tenemos las defensas. El boxeo es 50% ataque, 50% defensa, me gusta decir. Tenemos al slip o el esquive, que es hacer que el golpe te pase por tu hombro, es quitar tu cabeza fuera de la línea de ataque. Por eso es muy importante atacar mientras estás sacando tu cabeza fuera de la línea de ataque. Tenemos los bloqueos, que es la famosa guardia. Los golpes llegan a los guantes o a los antebrazos para parar los golpes. También tenemos las paradas o los parries, que es parar los golpes, parar los golpes rectos. Y tenemos el duck, el agache o el bending, que es literalmente ir por debajo de los golpes. Puedes hacerlo con golpes rectos, pero es normalmente diseñado para cuando te tiran ganchos, tú pasar por debajo de ese gancho. Y vamos a pasar con los descartables. Sí se ve, disculpen, sí se ve. Sí se ve. De ley sí se ve, loco. Ya, de una. Entonces vamos primero a comenzar viendo a Muhammad Ali. Podemos ver cómo se If Liston goes back an inch farther, he'll end up in a ringside seat. Liston keeps backing, but there's not enough. No sé qué pasó ahí. Room. It's a matter of time. And Clay loads the boom. Clay swings to the left. Clay swings to the right. Look at young Cassius carry the fight. Now Clay lands to the right. What a beautiful swing. And the punch raised to the bear. They're out of the way. Yes, the crowd did not dream when they made it down there, buddy, that they would see a total eclipse of the money. Ahí está la otra. Ahí lo podemos ver. Maestro. Mira, un gol, dos golpes, a dos, y regresa. Es decir, se va. Sí, me toma la izquierda. Ya. Toma ahí, tocada. Bueno, ahora pasemos, ya vimos cómo de ahí. Ahora veamos a un boxeador defensivo como lo es Floyd Mayweather Jr. Martín, cuando pongas el video, bájale el volumen porque no se te escucha a ti. No te escuchamos nada a ti de lo que dijiste. Y vamos un poquito rápido porque ya estás excedido con el tiempo. Y bueno, veamos a Floyd Mayweather Jr., un boxeador defensivo. Aquí lo podemos ver utilizando sus movimientos de defensa. Él utiliza una guardia llamada la Philly Shell o la coraza de Filadelfia, en la cual utilizas tu hombro para deflectar la mano derecha, utilizas tu mano izquierda para parar el jab, utilizas también tu mano izquierda para bloquear los ganchos y tienes tu mano derecha para bloquear los golpes al cuerpo. Ahí podemos ver a Mayweather nada más dominando al Canelo Álvarez, o sea, dándole una clase de boxeo, golpeando sin que lo golpeen y dándole una cátedra de boxeo al Canelo Álvarez. Ahora veamos a un boxeador ofensivo como lo es Vasily Lomachenko. Es uno de los mejores boxeadores de esta era. Lomachenko conocido por sus ángulos. Los ángulos es que atacan por el lado izquierdo, por el lado derecho, te aparece un oponente por el lado izquierdo, otro también por el lado derecho y te sorprende. Lomachenko es conocidísimo por estos ángulos, por tirar una velocidad de golpes increíble, cambiar de ángulo, tú le tratas de tocar, tratas de golpearlo y Lomachenko ya no está ahí. También es muy conocido por contragolpear a Lomachenko. Hace un golpe y contragolpea.
Tiene bastante poder de knockout. Con su gancho de derecha ha noqueado al oponente. También es muy juguetón, le gusta burlarse de sus a la final. Te deja saber qué es lo que pasó aquí. Te hace enojar. Y Lomachenko también es conocido por su gancho al hígado. Lomachenko es muy conocido por tirar golpes a la cabeza y después bajar al cuerpo. Ahí podemos verlo combinando arriba y después abajo. Lomachenko es uno de los mejores boxeadores de esta era. Lamentablemente perdió con Teófimo López, pero veamos si se recupera. Bueno, ahora veamos al famoso Mike Tyson. Veamos poder de knockout. Elegí sus sparring porque es más difícil noquear a un oponente en el sparring por el casco, pero veamos a Mike Tyson haciéndolo. Ahí podemos verlo tirando combinaciones de golpes. Él tiene el famoso estilo llamado Picao. Cabecea en péndulo, es decir, se mueve así, en forma de péndulo. Él podemos ver defendiendo, quitándose golpes y regresando con su famoso gancho de izquierda. Él tenía, se llama gancho gacela, que es un gancho de izquierda bastante largo, en el que cierras la distancia y más o menos golpeas a tu oponente con este gancho que es muy fuerte. Mike Tyson combinaba el cuerpo y después iba arriba, lo cual lo hace muy difícil leer a tu oponente. Y miren este knockout. Incluso Mike Tyson se queda como que deberías haberme resistido, o sea, estás entrenando conmigo, se queda, ¿por qué te vas? ¿Por qué te caes? Y ahora veamos el famoso gancho al hígado. Ahí está el famoso gancho al hígado. Es aquí a la altura de la parte baja de la zona media. Es un golpe que te paraliza, es un golpe que te duele tanto que no sientes las piernas, te paralizas, ¿cómo describir un gancho al hígado? Es sumamente doloroso. Incluso que te peguen, no te noqueen, igual duele. Para golpear al hígado, debes primero girar la cabeza, así que levante la guardia y deje podemos ver. Vamos a consultar el hígado. Un boxeador mexicano Alejandro Álvarez también es el hígado. Floyd Mayweather también es otro boxeador que Nadie Golovkin estaba Miguel Ángel Cotto también. Ahí está Julio. Es Julio. Es un golpe sumamente poderoso que te deja, te acaba prácticamente. Y bueno, ahora demos paso al debate. Al debate contradictorio. Si tienen preguntas. Chicos, no sé si les pasó a ustedes, pero Martín, yo no te escuché nada de lo que dijiste en los descartables, porque había el volumen de los videos y el internet estaba bastante, creo que bastante malo porque se entrecortó bastante, pero bueno. Voy a explicar si quiere otra vez. No. Lo que pasa es que estamos con el tiempo y tenemos que ir al debate. No sé si a los chicos les pasó lo mismo, pero bueno. Sí, vamos con preguntas. Preguntas, dudas. Vamos con el debate que... Sí, yo tengo una duda, Martín. A ver, dale, Sebas, dale. A ver, dale, Sebas, y después Mateo. Te iba a preguntar cuál sería un golpe, se puede decir, el más certero para poder lograr que el rival se someta, sea gancho al hígado, sea un uppercut, sea poder decir, a la mandíbula. ¿Cuál sería... cuál sería el golpe como que más letal, por decirlo de esa manera? A ver, el golpe es que, mira, depende mucho de cómo se desarrolla la pelea. Dame un segundo. Depende mucho de cómo se desarrolla la pelea, hermano. Depende mucho de los huecos que abra un boxeador. Por ejemplo, si está cubriendo mucho a la zona de la cabeza y descubre mucho al hígado, entonces tú lo que vas a hacer es golpear a la cabeza, le ciegas a tu oponente con tu mano, bajas y das el gancho al hígado.
También un golpe que me encanta es el volado. El volado es un golpe que es como un gancho que viene alrededor de la guardia y es difícil de verlo si lo tiras con mucha velocidad. Incluso si te tiran un jab y tú tiras un volado, el volado siempre va a ganar. Y si el volado atina a esta parte de tu mandíbula, es un golpe de knockout. Entonces depende mucho de qué esté haciendo tu oponente. Tú tienes que observarlo, tú tienes que leerlo, leer qué está haciendo tu oponente para tú tirar el golpe acorde para noquearlo. Pero los golpes que más knockouts, o sea, que más me gustan para knockout son el volado y el gancho al hígado. Puedes incluso dar el gancho al hígado con tu upper de derecha. ¿Alguna otra pregunta? Sí, a ver, yo primero tengo una pregunta que no entendí una cosa de la presentación y después la de, o sea, después de otra. La primera es, no entendí muy bien la diferencia entre el peso crucero y el peso completo, porque decía que era lo mismo sobre 200 libras, creo, ¿verdad? Verás, el peso crucero son 200 libras y tú debes estar en esas 200 libras exactamente. O sea, no debes ni subir ni bajar de esas 200 libras. En cambio, el peso pesado, o sea, el peso completo, el mínimo es 200 libras. Tú mínimo debes tener 200 libras para estar en ese peso. Puedes tener 210 libras, llegar al pesaje, al llegar a la báscula con 210 libras o 220 libras. Eso ya es bastante libre. En cambio, en el peso crucero debes estar específicamente en las 200 libras. Ya, Martín, gracias. Y la otra es como que si conoces a Carlos Góngora, que nos hables un poco de su trayecto, porque en el contexto ecuatoriano creo que, o sea, no ha sonado mucho, pero es bastante importante, porque, por ejemplo, tiene 20 peleas y es invicto, es campeón. Entonces, Carlos sí, Góngora, sí, más que nada está invicto, tiene 14 knockouts, ha tenido 20 peleas, 14 knockouts. Es un peso medio, es un peso medio y, o sea, a ver, hablemos un poco de su estilo, es bastante poderoso, o sea, tiene combinaciones de golpes bastante poderosas, bastante certeras. Es de esos boxeadores que les gusta mermar a sus oponentes, les gusta, digamos, bajarlos mediante varias combinaciones de golpes y alrededor de los rounds. Por ejemplo, si tú analizas los knockouts de Carlos Góngora, no tiene ningún knockout en el primer asalto, sino son en los rounds más tardíos en los que Carlos Góngora tiene un knockout. Entonces, es un boxeador de bastante calidad, tiene bastante poder de knockout, tiene muy buena defensa, sabe cómo parar los golpes, sabe cómo bloquearlos, sabe defender después de un ataque y tiene muy buena mandíbula. O sea, también es importante tener mandíbula para aguantar los golpes. Entonces, Carlos Góngora tiene todo eso y cómo venció a Ali Akhmedov. Yo me acuerdo que cuando vi esa pelea, todo el mundo, el favorito, abrumantemente era Ali Akhmedov, y Carlos vino y lo dominó. O sea, fue una pelea reñida, pero en los rounds más tardíos, Carlos lo dominó completamente y finalmente obtuvo el knockout. Un golpe de Carlos Góngora que es bastante bueno es el uppercut de derecha, o sea, tiene un uppercut de derecha tremendo. Y, por ejemplo, a Christopher Pearson, con el que peleó recién, lo noqueó con un uppercut primero y después, obviamente, empezó a tirar sus combinaciones de golpes para finalizarlo. Quisiera que expliques, Martín, por qué bajo, y después me voy, chicos, me despido de una porque tengo que ir a hacer mi PCR a la ISA. Pero Martín, hubo una edad de oro en el boxeo ecuatoriano y después hubo una caída bastante fuerte. Algunos dicen que podría haber un regreso ahorita, pero ¿cómo evalúas el estado actual y por qué cayó tanto el boxeo en el país cuando era un deporte tan fuerte? A ver, yo lo que considero es que ahorita el boxeo, o sea, considero que mucho tiempo se veía el boxeo como un deporte de salvajes aquí en nuestro país. Hubo una época, y mi abuelito me contó que se veía el boxeo como un deporte de salvajes, por lo tanto no había apoyo al boxeo y por eso cayó tanto. La época de oro fue cuando Segundo Mercado peleó contra Bernard Hopkins y se marcó el empate, pero después de que se marcó el empate, Segundo perdió por nocaut. Entonces esto hizo que el boxeo ecuatoriano fuera en picada, porque claro, vimos a Segundo Mercado perder y fue una desilusión tremenda. Hoy en día tenemos a varios boxeadores, por ejemplo, a Belmina, ¿cómo se llama? Jack Kuklai, creo que se llama. Ya no me acuerdo el nombre, déjenme ver. Tengo mis notas aquí.
hay un boxeador que es alemán que también tiene un título mundial, pero ahorita ya no es activo. Ya no me acuerdo, es un boxeador ecuatoriano alemán, pelea en Alemania. Pero por ejemplo, ahora tenemos a Carlos Góngora, para mí, Carlos Góngora ha sido el mejor boxeador que ha tenido Ecuador. O sea, he repasado y he visto, y para mí que Carlos Góngora es el que mejor actuaciones ha tenido a lo largo de su carrera. Y Déjenme para terminar, buscar ¿tenemos el dato oportunidad en del los Juegos boxeador. Olímpicos? ¿En los Juegos Olímpicos habrá ecuatorianos en los Juegos? Ahorita no he visto algún clasificado de los ecuatorianos en los Juegos Olímpicos. Podemos decir, por ejemplo, Giancarlo Caicedo es un muy buen boxeador. Carlos Góngora no va a ir a los Juegos, a los Juegos Olímpicos, y yo creo que con Carlos Góngora teníamos una oportunidad bastante grande. Julio Castillo también A es ver, otro ¿y boxeador. Góngora no va por qué? ¿Porque es profesional? Creo que no quiso ir, ya no me acuerdo cuál es la razón por la que no quiso ir, pero Porque a yo veces lo hace que poco vemos leí. es que los de los Juegos Olímpicos después pasan profesionales, o sea, hay un paso, es más, empiezas amateur y después pasas profesional, ¿no? O sea, es más en ese sentido que en el otro. Sí, es más que nada porque es profesional y, a ver, no me acuerdo por qué Carlos Góngora no va a los juegos. Creo que está más enfocado ¿cómo es? En buscar eh, Un defender sus cinturón. títulos, su título profesional. Pero, por ejemplo, ahorita para los Juegos Olímpicos tenemos a Julio Castillo. Julio Castillo es un gran boxeador. Okay. Bueno, chicos, tengo que irme. Felipe, buena próxima clase. Yo ya estaré con el test PCR y todo eso. Nos vemos Listo, pronto. Que Eric. les vaya bien. Me gustó tu Suerte. presentación, Martín. Suerte, Eric. Suerte. Cuídese, que le salga negativo. Grande, Eric. Más preguntas, chicos. ¿Alguien, alguna inquietud más? Bueno, si no, Martín, gracias, la verdad, muy buena presentación. Gracias. Eh, Gracias por su atención. Espero que les no se olviden, no se olviden de mandarnos, vamos a abrir una carpeta también en el D2L para que ustedes puedan, para que nosotros podamos poner ahí las presentaciones y que nos sirvan también de materiales.